Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo Biblia Libre Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias damos a todos los que están ya conectados con nosotros, hablando, charlando, a los que han saludado a los hermanos, a los que han compartido, ya compartió este video. Por favor, compártalo por todas sus redes sociales, por Facebook, por Instagram, por el WhatsApp de las tías, de los primos, de los amigos, de los vecinos, de los hermanos, de los compadres, del trabajo, por todas partes, para que más personas escuchen la palabra del Señor. Y hoy seguimos con un tema maravilloso que hemos estado trabajando, y es el ciclo sobre la vida de José. Hemos estado hablando durante todo el mes de enero, hablamos sobre la vida de este hombre que es tipo y sombra de Jesucristo, pero también ejemplo a todos los cristianos. Así que damos gracias al Señor por lo que hemos estado charlando, por lo que hemos estado hablando, y vamos a orar, mis hermanos. Oremos, pidámosle al Señor que nos dé luz, que nos enseñe, que nos hable y que hoy entendamos cosas maravillosas de la palabra del Señor. Amado Dios, bendito Rey, todopoderoso, eterno y soberano. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, porque hablas a nuestra vida, porque bendices nuestra vida, porque estás obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido que hables a mis hermanos queridos que han venido a este momento a ver este video en vivo o en diferido, buscando tu palabra, buscando escuchar tu voz, buscando aplicar lo que tú enseñas en la Escritura a sus realidades, a su cotidianidad, a su vida del diario vivir, Señor. Yo te pido que traigas esta palabra con un contenido fuerte, hermoso y poderoso, que nos ayude a pensar, sentir y actuar de manera diferente en nuestra cotidianidad. Te lo suplico, haz tu obra, muévete como solamente tú y nadie más que tú sabes hacerlo, y cambia, Señor, nuestras vidas. Estamos en tus manos y nos encomendamos ante ti. Háblanos en este capítulo 41 del libro de Génesis, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muy bien, hemos estado entonces analizando el libro de Génesis. En el capítulo 40 habíamos quedado en el momento en el que José interpreta el sueño del copero y del panadero y le pide al copero: acuérdate de mí cuando salgas de aquí. Y al copero evidentemente se le olvidó. ¿Ha pasado eso? Mire lo que dice en el capítulo 41, en el versículo 1, la palabra del Señor. Vamos más atrás. Vamos para el versículo 1. Wow, estoy subiendo. Muy bien. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Aconteció, pasados 2 años, que el faraón tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al río. 2 años pasaron desde que sucedió lo del copero y lo del panadero. 2 años en los que José estuvo preso injustamente. Y ya había pasado un tiempo largo ahí. Pero si vamos a ser más explícitos, José lleva 13 años en sufrimiento. 13, no 1, no 2, no 5, 13. 13 años sufriendo desde que sus hermanos lo vendieron. Pero fue un buen hermano en términos generales, aunque era un poco engreído. 13 años en los que fue sirviente de Potifar y fue el mejor de los sirvientes, aunque fue acusado injustamente y llevado a la cárcel. 13 años siendo el mejor de los presos, teniendo hasta las llaves de la cárcel el hombre. Y sin embargo, en cierta manera fue olvidado por aquel hombre copero al que él le interpretó correctamente su sueño. 13 años en los que parece no salirle nada bien, aunque él hace las cosas bien. ¿No le ha pasado a usted eso? ¿Que hace las cosas aparentemente bien y que los resultados no son buenos? Que usted se esfuerza al máximo, da lo mejor de usted. Ora, va a la iglesia, busca del Señor, lee la Biblia, trabaja fuertemente, arduamente, es un buen marido, es un buen padre. Y aún así, los resultados no se ven. Y usted le dice: Señor, ¿por qué? Yo no merezco esto. La pregunta es, ¿no lo merece? ¿En serio no lo merece? Lo he dicho en otras prédicas. No importa cuán grande sea el mal que vivamos, merecemos algo peor. Porque hemos ofendido al Señor. Lo que pasa es que el criterio de bondad nosotros lo evaluamos con respecto a otros. Yo soy bueno porque me evalúo con respecto al asesino.
porque me evalúo con respecto al corrupto, porque me evalúo con respecto al infiel. Entonces, con respecto a ellos, yo soy bueno. Pero es que la Biblia no nos evalúa con respecto al otro. La Biblia nos mide con respecto a Cristo. Cristo es nuestra medida. Porque la misma Biblia nos indica que el Espíritu Santo está obrando en nosotros hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, yo no me puedo comparar con el asesino, con el ladrón o con el corrupto o con el infiel. Yo debo compararme con Cristo. Y cuando yo me comparo con Cristo, me doy cuenta lo terrible que soy y el pésimo estado en el que me encuentro. Ahí ya es otra cosa, ¿sí o no? Cuando usted se evalúa frente a Cristo, es otra cosa. Pero es que yo nunca voy a ser como Cristo. Sí, mientras esté aquí en la tierra no. Pero todos los días debe luchar para hacerlo. Y todos los días debe ir creciendo. Así que no importa cuántas cosas malas le pasen a José. Aun cuando José es un gran hombre y es tipo y sombra de Cristo. Todas estas cosas malas no es que no se las merezca. Porque sigue siendo un hombre con una naturaleza caída y pecaminosa. Ahora bien, todo lo que le está aconteciendo a José es parte de un plan perfecto y divino. Y todo tiene que darse en su tiempo, en su momento y en su lugar. Los cristianos utilizamos una frase cliché, una frase de cajón. Decimos, los tiempos de Dios son perfectos. Y la usamos ya como frase de cajón. Pero es cierto. Los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cuánto tiempo debe usted sufrir? Usted no lo sabe. ¿Cuánto tiempo debe pasar por necesidad o por enfermedad? Ni usted, ni yo lo sé. Tal vez yo pasé 6, 7 años, momentos muy duros, muy difíciles. Y me preguntaba lo mismo que tal vez usted se esté preguntando, Señor, ¿pero por qué? Si estoy intentando hacer las cosas correctamente. Y hoy en día, que tenemos este ministerio Biblia Libre, que estamos en más de 13 países, en 13 iglesias en más de 5 países, y que tenemos los canales de YouTube, Biblia Libre Prédica, las redes, llegamos a miles de personas por todo el mundo. Y ahora tenemos la emisora radial Biblia Libre. Usted puede, dejo el enlace siempre en mi fanpage, Edgar Escobar. Y comunicamos la palabra 24 horas del día, 24/7. Hay comunicación de la palabra. ¿Por qué? ¿Cómo Dios nos trajo aquí? Llegar aquí fue consecuencia del sufrimiento. Donde Dios va a llevar a José es consecuencia del sufrimiento que Dios va a permitir que José viva, porque José necesitaba sufrir. El ser humano, todo ser humano con el cual Dios tiene un propósito, necesita sufrir. Usted y yo necesitamos del sufrimiento. El sufrimiento hace parte de la educación, de la escuela de Dios, de la formación de Dios para el cristiano. José ha estado aprendiendo durante 13 años. Ha estado aprendiendo administración, ha estado aprendiendo sabiduría. Sabía cómo se movían las cosas en casa de Potifar, sabía cómo se movían las cosas en la cárcel. Aprendió siendo esclavo, aprendió de la manera dura y difícil. ¿Sabe por qué? Porque esa es la única manera en la que los seres humanos aprendemos de verdad. Cuando todo es fácil, cuando todo se da la mano, no aprendemos. Porque lo que no cuesta, lo hacemos fiesta. Solo valoramos aquello que nos cuesta, aquello que es difícil. Por eso José va a valorar lo que viene a continuación, porque le va a costar 13 años de lucha, de llanto, de desesperación, de sufrimiento. Uno no valora lo que es fácil y lo barato. Uno valora lo que le cuesta. Y eso en todo sentido, mi hermano. Hablando a los muchachos, a los jóvenes y a las jovencitas. ¿Usted quiere que un hombre la valore, jovencita? Entonces debe costarle conseguir su amor. Pero si es fácil, si hay muchos tras alguien así, ¿para qué? Que le cueste, que sea difícil.
Algunas jovencitas ven a otras que tienen una línea enorme de novios detrás de ellas y se preocupan. ¿Por qué ella sí tiene tantos novios? Porque se está ofreciendo fácilmente. Lo gratis o lo barato atrae mucho a la gente. Van detrás de eso, pero solo a sacar provecho. Y después, como fue barato o gratis, no tiene valor alguno y lo desechan. Así pasa con las personas también. Y eso Dios lo sabe, lo conoce mejor que nosotros mismos. Dios nos conoce a nosotros mejor que nosotros mismos. Así que Dios va a escoger a José para algo maravilloso y especial. Y por eso lo hace sufrir. Y uno ve que Abraham, Isaac o Jacob no sufrieron tanto. Y se equivocaron muchas veces. José casi no se equivocó, pero sufrió mucho. Es que es injusto Dios, en ninguna manera. Dios sabe cómo trata a cada uno. Y sabía que así debía tratar a José. Y todo con un propósito. El Salvador del mundo. El Salvador del mundo. A veces parece que hacemos cosas buenas y no hay resultados en la vida. Tú sigue haciendo lo correcto, que cuando fuere tiempo segarás. No te canses pues de hacer el bien, dice la Escritura. Cuando sea el tiempo vas a segar, pero no te canses de hacer lo correcto. ¿Tu matrimonio está en dificultades y no ves solución alguna? Sigue siendo un buen esposo, una buena esposa, haz lo correcto. A su tiempo segarás. ¿Cómo? No lo sé. ¿No ves resultados en tu empresa? Y trabajas y no ves que puedas sacar grandes dividendos y estás a punto de renunciar. Tú sigue haciendo lo correcto. Sé honesto. Trabaja correctamente. A veces perderás, seguramente sufrirás. Pero no te canses de hacer lo correcto, de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. A su tiempo segarás. Él sabrá cuándo es el tiempo. Nosotros no lo sabemos. Es que nosotros creemos que sabemos todo, que nos las sabemos todas. Y le reclamamos a Dios. ¿Quiénes somos nosotros? No podemos reclamarle nada. Ahora bien, mire lo que sigue sucediendo aquí. Verso 2. Y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista muy gordas. Ese es el sueño de Faraón. Ve 7 vacas hermosas y muy gordas a la vista. Y que pacían en el prado. Tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, que se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas. Qué sueño más feo. 7 vacas, pero todo este sueño tiene un significado, ya vamos a verlo. Y luego dice, se comieron a las gordas. El faraón se despertó, pero se durmió de nuevo. Se despertó así del susto terrible y volvió y se durmió. Y soñó, la segunda vez, 7 espigas llenas de hermosas crecían de una sola caña. Y después de ellas salían otras 7 espigas menudas y quemadas por el viento de este. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. El faraón se despertó y vio que era un sueño. Otra vez. ¡Ah, qué susto! Las espigas. El sueño de la vaca o de las vacas y el sueño de las espigas. Nosotros hoy lo interpretamos fácil porque utilizamos ese tipo de terminología, pero la utilizamos debido a la Biblia. Ustedes sí han escuchado personas que dicen, por ejemplo, estamos en tiempo de vacas flacas o en tiempo de vacas gordas. Aprovecha el tiempo de vacas gordas, porque utilizamos ese lenguaje por la Biblia, por este sueño del faraón. Por eso para nosotros es entendible, para ellos no. Para ellos el mensaje es diferente. Hay que entender lo que está sucediendo. Primero entendamos quién era Faraón. ¿Quién era Faraón? Lo más probable es que haya sido el faraón Apopi, o también conocido como Apophis I. ¿Y quién era Apophis I? Era un faraón Ixo,
de la dinastía 16 de Egipto. Según Flavio Josefo, gobernó desde 1583 a.C. al 1522 a.C. Lo más posible es que haya sido este hombre Apophis. Apophis no era egipcio, era Ixo. Los Ixos eran un pueblo de pastores que conquistaron a Egipto, ¿sí? Y luego se volvieron monoteístas y luego fueron expulsados por el faraón Avaris. Algunos creen que los Ixos eran los mismos hebreos. No es muy posible. La Biblia no nos deja entrever eso. No creo que los Ixos y los hebreos sean los mismos, pero lo que sí creo es que la historia de los dos pueblos se cruzó. En un momento histórico de Egipto se cruzó. Hay muchos que no están de acuerdo con la historicidad del Génesis, precisamente porque calculan mal los tiempos y dicen que nada de esto cuadra porque el faraón en la época de Moisés debió haber sido Ramsés, entonces no cuadran los años y una cantidad de cosas. Y se equivocan poniéndole nombre al faraón de la época de Moisés, porque definitivamente lo más probable es que no haya sido Ramsés. Así que si eliminamos a Ramsés de la ecuación, tendremos que realmente José llegó en el tiempo de Apophis I, que era un Ixo, que no era un egipcio, y eso explicaría por qué en la última parte del reinado de este hombre, los Ixos se vuelven monoteístas, a creer en un solo Dios. Eso explicaría la influencia enorme que tuvo José, no solamente sobre Egipto, sino específicamente sobre Faraón y todo su pueblo. Y todo su pueblo. ¿Por qué un pueblo como este se va a volver monoteísta? Algo tuvo que pasar radicalmente a los Ixos. Así que estamos hablando de un hombre, este faraón, que sabe que es ser extranjero. Y que sabe que es llegar al poder. Un hombre que se autoconsideraba Dios o un hijo de Dios en el menor de los casos. Y ahora tiene estos sueños que le atormentan, que no le dejan estar tranquilo. Estos sueños que no puede explicar. Ahora, si vamos a la historia, un hombre llamado Manfred Vitak encontró nombres hebreos en sellos reales egipcios en la capital de los Ixos. Y eso nos daría a entender que realmente ese fue el periodo en el que José estuvo con Faraón. Ahora, para entender el sueño de las vacas y del trigo, tenemos que entender la cultura egipcia. En Egipto básicamente no llueve y ellos dependen absolutamente del río Nilo. Recuerde que este hombre estaba a orillas del río. El río va a ser importante. El río en cierta medida para ellos era una deidad misma. Y ahora el río no era capaz de protegerlo de las vacas flacas que venían a consumir a las vacas gordas. Aquí ya encontramos un significado profundo. Faraón está siendo confrontado con sus propias creencias, con la propia tradición que Egipto ha tenido durante siglos. Las vacas además eran consideradas sagradas para los egipcios. No en la misma manera en que los hindúes las consideran sagradas. Osiris, el dios de la muerte, era representado como un buey con 7 vacas al lado. 7 vacas gordas, 7 vacas flacas. Así que Faraón, al soñar esto, si lo entendemos desde el contexto egipcio, está pensando en la muerte. Esto me habla de la muerte, pero ¿la muerte de quién? ¿Cómo así? Tanto el río como Osiris no son nada para estas 7 vacas flacas. ¿Qué pasa aquí? Por eso el susto. Hoy en día uno se sueña con una vaca y pues no le da miedo. Así la vaca esté muy flaca. Yo me puedo soñar con cualquier vaca y no tengo problema. Pero para alguien que está inmerso en esa cultura, soñarse con vacas tenía un significado cercano al de la muerte. Entonces miramos cómo Dios usa incluso la cultura de ellos para darles un mensaje. Pero ninguno de ellos puede interpretarlo, aun cuando está en el lenguaje de ellos. Ahora, lo mismo pasa con el trigo. El trigo era la principal fuente de riqueza de los egipcios.
Así que el mensaje está diciendo, no solamente está hablando sobre muerte, sobre vida y muerte, también está hablando sobre pobreza y riqueza. Las dos cosas que más le importan a cualquier ser humano. O me muero o me vuelvo pobre. Y esto pone a pensar a Faraón y a reflexionar, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puedo yo encontrar la verdad? ¿Cómo puedo interpretar este sueño? Miremos lo que dice el verso 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, él quedó muy mal después del sueño, y envió a llamar a todos los magos de Egipto y todos sus sabios. Les contó sus sueños, pero no había quien pudiera interpretárselos al faraón. Los mandó a llamar a todos, tráigame los sabios, tráigame los magos, tráigame todos. Y eran famosos los magos egipcios. Eran buenos, ojo. ¿En qué sentido eran buenos? En que hacían su mal trabajo de una buena manera. Recuerde usted los magos que intentaron imitar los milagros de Dios. Eran tipos que tenían trucos bajo la manga. Y sin embargo, el faraón les cuenta el sueño y ellos no tienen ni idea de qué es lo que está hablando faraón. Porque no, la verdad no sabemos, faraón. ¿Por qué? Génesis 48, un capítulo antes. Mire lo que dice. Cuando hablamos de los sueños del copero y el panadero. Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contadme ahora. ¿Por qué los magos no pudieron interpretar el sueño de Faraón? Porque la interpretación es de Dios. Eso es algo que cualquier intérprete debería conocer. La interpretación bíblica, por ejemplo, que es la interpretación de la revelación. Muchas de las profecías que encontramos en la Escritura fueron sueños de los profetas o visiones. ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo me acerco a la Biblia para interpretar esos sueños? La interpretación es de Dios. No se trata de cuán inteligente o cuán sabio soy yo para interpretar un sueño. Se trata de que Dios dé luz sobre eso. ¿No saben que la interpretación es de Dios? Los magos no podían interpretarle el sueño a Faraón por muy sabios que fueran. Los sabios de este mundo no pueden interpretar la Biblia por muy sabios que se crean, por muy inteligentes que se crean, por muy estudiados que crean, porque la interpretación es de Dios. Solamente los hijos de Dios, solamente aquellos que están llenos del Espíritu Santo, solamente los que están en comunión con Cristo, interpretarán de manera correcta las Escrituras. A veces la gente me dice, hermano, pero es que hay personas que interpretan de una manera y otros interpretan de otra manera. ¿Cuál es la manera correcta entonces de interpretar la Biblia, mi hermano? Porque es que a uno lo confunden. ¿Cuál es la técnica? Bueno, hay unas reglas hermenéuticas de interpretación, eso es verdad. Pero al fin del día, aun cuando no conozcas esas reglas, si estás lleno del Espíritu Santo, si estás en comunión con Cristo, Él te llevará a la verdad. Lo he dicho varias veces, el más grande predicador del siglo XIX en Inglaterra, Charles Spurgeon, que es admirado por básicamente todos los protestantes actuales, sin importar la tendencia doctrinal, nunca estuvo en un seminario bíblico. Y no quiere decir que no sabía cosas, sabía muchas cosas. Era un autodidacta, estudiaba por sí mismo, pero más que eso, era un hombre de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Así que su estudio y su comunión con Cristo le permitió hacer interpretaciones que muchos teólogos muy estudiados, de grandes seminarios, con títulos rembombantes, no pueden hacer. Con mucho menos de lo que usted y yo tenemos hoy, Él llegó a mucha más gente. Con mucho menos estudio y muchos menos recursos, Él pudo predicarle a cientos de miles de personas. Y hasta hoy lo estamos recordando. A veces me pongo a pensar, ¿cuántos recordarán mis predicaciones en unos años? ¿Será que alguien se acuerda? Cuando todo este material en algún momento tendrá que salir eliminado de YouTube, cuando todo esto desaparezca, ¿alguien se acordará de mí? ¿De lo que prediqué? ¿De lo que enseñé? Seguramente no. No lo hago tampoco para que me acuerden o me recuerden o piensen en mí. Lo hago para la gloria de Dios.
Pero creo que no, porque pues no considero o no me considero un hombre tan influyente. No creo. Pero Spurgeon lo recordamos hoy. Las interpretaciones vienen de Dios, hermano. Vienen de Dios. Ahora bien, sigamos con el texto. Verso 9. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando el faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo. ¡Ay, el copero se acuerda! ¡Ay, ay, 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 ay! Me acordé. Y luego dice: siervo del capitán de la guardia, se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así ocurrió. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces el faraón envió a llamar a José. Lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Se afeitó, mudó sus vestidos y vino ante faraón. Vemos varias cosas muy importantes aquí. Él se acordó. ¿Quién se acordó? El copero. ¿De qué se acordó? ¿De José? No. Se acordó, dice la escritura, de sus propias fallas, de sus propias faltas. Él no es que, ay, ¿verdad que había un muchacho? Eso es lo que a nosotros nos predican siempre, como que el copero se acordó de José. Ay, había un muchacho. No, él no se acordó de eso, él se acordó de sus faltas. ¡Ah! Yo tuve un sueño, se acordó de él. Yo me acuerdo que yo tuve un sueño, y un muchacho lo interpretó, sí, y el muchacho me había dicho que me acordara de él. A él no se le había olvidado José. Simplemente lo vio insignificante. Lo hizo a un lado, lo ignoró. ¿No era alguien importante? Da igual. Que se pudre en la prisión. Pero Dios tiene un propósito y un plan más grande que el del copero. Él se acordó de sus faltas y dijo: oiga, sí, a mí me salió ese sueño. Este hombre tal vez pueda interpretártelo correctamente, faraón. Si el copero se hubiera acordado antes, las cosas no hubieran salido bien. O faraón no hubiera tenido el sueño, o simplemente hubiera tenido el sueño antes y las cosas no habrían sido iguales. Todo está sucediendo a su tiempo, exactamente a su tiempo. Dios abre las puertas en el momento indicado. ¿Por qué Dios no me ha abierto la puerta? Porque este no es el momento. Espera, la puerta que Él abre, nadie la cierra, y la que Él cierra, nadie la abre. Esa es la verdad. Él es el Señor de las puertas. Escuchaba a uno de estos falsos maestros hace unos días diciendo: este es el año de las puertas abiertas. ¿Cómo sabes tú que es el año de las puertas abiertas? ¿Las puertas abiertas para quién? ¿Te imaginas que Dios le abra las puertas a todo el mundo en todo lo que todo el mundo desea? Sería un desastre. No. Dios no abre puertas indiscriminadamente a todo el mundo al mismo tiempo. Eso no sucede. Dios abre la puerta al que debe abrirle la puerta en el momento en que tiene que abrirle la puerta. En el momento justo, en el momento indicado. No antes, no después, en el momento justo. Dios te abrirá esa puerta que tú estás orando en el momento justo. Tal vez no es la puerta que tú imaginas, tal vez es otra puerta. A mí me abrió la puerta de YouTube, me hizo predicar por YouTube. Y yo estudié locución y producción de radio y televisión porque soñaba con estar en las cámaras, en la televisión nacional, en la radio. Esa era la puerta que yo quería y Él abrió una puerta distinta, diferente. Este era el plan del Señor. Me permitió trabajar en emisoras de radio, en canales de televisión, fundar un canal de televisión en Colombia, local, para aprender, para conocer, para tener experiencia. Y ahora estamos en YouTube, tenemos una emisora de radio, Biblia Libre Radio. No sé si ya les había dicho, pero vuelvo y se lo repito. Y ahora nos permite estar en muchos medios de comunicación. Y entiendo, ahora entiendo.
¿Por qué me hiciste estudiar eso? Ahora entiendo por qué al no encontrar trabajo en eso, me hiciste estudiar una licenciatura en Filosofía y Ciencias Sociales y Políticas. Ahora entiendo por qué estudié teología y estudié en el Seminario Bíblico Pentecostal. Ahí, yo estudié en el Seminario Bíblico Pentecostal, mi hermano, lo hice. En la Iglesia de Dios de la Profecía. Y todo eso, hoy lo uso, hoy son las herramientas que Dios me dio. Toda esa experiencia hace parte del propósito de Dios. Luego toman a este hombre, lo bañan, lo limpian, lo afeitan totalmente. ¿Por qué? Los egipcios eran personas muy limpias, muy pulcras. De hecho, usted ve los dibujos de los egipcios. Los hombres básicamente se afeitaban la cabeza y la barba. Ellos la barba la veían como algo deplorable. Solamente se dejaban crecer la barba cuando alguno estaba de luto para demostrar su tristeza y dolor. Pero ellos frecuentemente se afeitaban la barba. Ese es el propósito por el cual después en la ley de Moisés, la ley obliga a que ningún sacerdote se corte la barba, ni la punta de la barba, se la dejen crecer. Porque querían diferenciarse de los sacerdotes egipcios que eran completamente lampiños. Pero las personas que interpretan el texto fuera de contexto, entonces dicen, no, es que hoy en día los cristianos no debieran afeitarse porque el Levítico dice que no afeitarás la punta de tu barba. Hombre, lean contexto. Es esa la razón. Así que toman a José, no puede presentarse de cualquier manera ante el faraón, hay que presentarse de una buena manera, limpio, pulcro, no lo iban a presentar como estaba. Lo bañan, lo afeitan, lo ponen bien, ¿sí? Y lo llevaron, ahora sí, frente a Faraón. Y dice el verso 15. El Faraón dijo a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José al Faraón, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. Me encanta. En el capítulo pasado, en la prédica pasada, hubo gente que escribió cosas feas. Es que usted no cree en nada, usted no cree en los sueños, usted no... Cosa que es mentira, porque el que escuchó la prédica sabe lo que realmente creo. Y algunos escribían, yo tengo el don de interpretar sueños. Y me parece increíble cómo José aquí está diciendo, aunque yo tenga ese don, no depende de mí. Depende de Dios. ¿Tenía José el don? Bueno, sí. Claro. Había interpretado el sueño del copero, el sueño del panadero y ahora va a interpretar el sueño de Faraón. Definitivamente era un don. Pero José mismo es claro cuando dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia al Faraón. No es por mí, es por Dios. Hoy hay tanta gente por ahí dándose la que tiene dones. Yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de milagros, yo tengo el don de hablar idiomas, yo tengo el don, una cantidad de dones. Y yo, mi don, ¿cuáles son tus dones? Mis dones. Si bien los dones se manifiestan en nosotros, y yo soy alguien que cree en los dones, soy un continuista moderado, creo que todavía el Señor manifiesta dones, pero todo conforme a su voluntad. Usted, por más que diga tener el don de sanidad, si Dios no quiere sanar a alguien, no lo sana. Punto. Por más de que usted diga tener el don de la profecía, si Dios no quiere decirle nada, no le dice nada y punto. Por más de que usted crea que tiene el don de interpretar sueños, si Dios no da la interpretación, pues usted no sabe nada y se acabó. José no lo explica bien. Dios será el que te dé respuesta propicia. Sí, yo tengo un don, pero ese don no depende de mí, no está en mis manos. Es Dios el que lo hace efectivo. Maravilloso. Esto es simplemente impresionante. Entonces, el don de José no dependía de él, sino del Señor. Ahora, él está hablando de su Dios, su propio Dios. Y aquí hay un riesgo de José.
porque está ante un hombre que cree en varios dioses. Está ante un rey egipcio que cree que el río Nilo es un dios, que cree en Osiris, que cree en Ra, que cree en una cantidad de dioses propios de su cultura. Pero él no está hablando de esos dioses. En el texto, en hebreo, notamos que José está hablando de Elohim. Está hablando de su Dios, no de cualquier Dios. Está hablando de su Dios. Mi Dios te dará respuesta. ¿Qué forma de hablarle a un faraón? O sea, cualquier otro hubiera llegado, sí, faraoncito, yo intentaré hacer mi mejor esfuerzo, pero no me vuelva a meter allá en esa cárcel. Él no va así. Él no va así. Él va confiado y seguro en que Dios ha sido el que lo ha llevado hasta ese punto. Y él va a hablarle de Dios y está corriendo un riesgo. Faraón pudo haber dicho, este hombre es muy arrogante, mándenlo de nuevo a la cárcel o mátenlo. Cualquier cosa, es el hombre más poderoso del mundo en su época. Era el hombre más poderoso del mundo en su época. Y sin embargo, José le habla sin temor. José le habla entendiendo que el que está con él es más grande que su adversario. Faraón no es su adversario en este momento. Al contrario, es el rey y él lo respeta como rey. Pero al mismo tiempo le habla del verdadero Dios. José no se siente menos que Faraón. José respeta el estatus de Faraón. Pero José sabe que Dios ha estado tratando con él. Usted no se sienta menos que nadie. Hay personas que están ante personas que tienen altos cargos, que ganan mucho dinero, o que son ministros, alcaldes, presidentes, y como que parece que le lamieran la suela, le rascaran la espalda, ¿cierto? Decimos en Colombia, discúlpeme si en algún otro lugar suena feo, lambones. No, ¿por qué? A esas personas las respetamos por su cargo, por su dignidad o por su edad. Les respetamos. Pero eso no quiere decir que voy a estar servilmente detrás de ellos. Eso no quiere decir que les voy a tener temor o que me va a dar miedo hablarles a ellos. ¿Por qué? Si el que está conmigo es más grande que todos, hablaré de él con confianza, con seguridad y sin temor. Ahora, el verso 17 dice, entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río. Comenzamos a ver daticos pequeños que van a enriquecer el sueño. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia y que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes. Ahí un detalle que tampoco había dicho antes. En fealdad en toda la tierra de Egipto. Feas esas vacas, feas. La vaca flaca y fea, o las vacas flacas y feas, devoraban a las 7 primeras vacas gordas. Pero aunque las tenían en sus entrañas, no se conoció que hubieran entrado, pues la apariencia de las flacas seguía tan mala como al principio. Es decir, las vacas flacas se comieron a las vacas gordas y las vacas flacas no engordaron. Eso no tiene lógica para Faraón. Si se comen a las vacas gordas, pues engordan, pero no engordaron, siguieron flacas y feas. Y si la vaca me habla de la muerte, ¿qué quiere decir eso? Hoy lo interpretamos fácil, pero en la época de Faraón no estaba fácil. Estos sueños son más difíciles de interpretar que los del copero y el panadero. Y luego dice, entonces me desperté. Luego de nuevo en sueños vi que 7 espigas que crecían de una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas y quemadas por el viento solano crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas. Esto lo he contado a los magos, pero no hay quien me lo interprete. Le contó todo el sueño, con pelos y detalles. Y les dije a mis magos, y ellos no saben. ¿Qué opinas? Dio varios detalles. Él mismo estaba en el sueño. Él es protagonista de su propio sueño. Las vacas flacas no engordaron y los expertos o los magos no pudieron entender. No importa cuán experto sea, no va a poder entender, si no es el Espíritu Santo el que le hace entender.
Y mire la respuesta de José, 25. Entonces respondiendo José a Faraón, el sueño de Faraón es uno y el mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. Las vacas y las espigas son la misma cosa. 7 años. ¿Cómo sabía que eran 7 años? 7, pueden ser 7 días, pueden ser 7 meses, pueden ser 7 semanas. ¿Cómo sabía? No hay un conocimiento tal para interpretar eso así. Así que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios a José. No hay otra forma de explicarlo. Porque habrían una multiplicidad de interpretaciones, pero Dios le mostró la correcta a José. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y quemadas por el viento solano 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo. Ya le interpretó el sueño. Esto es lo que respondo al faraón. Y luego dice, lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado al faraón. Vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre que la seguirá. Por eso las vacas flacas, al comerse a las gordas, no engordaban. Porque llegarán esos años de necesidad tan grandes que los años de abundancia no habrán servido para nada. Eso es lo que va a pasar. Pero Dios le está dando un mensaje a Faraón con el propósito de bendecir a José. Todo esto va con el propósito de bendecir a José. Está advirtiendo a Faraón no para engrandecer a Faraón, sino para engrandecer a José. ¿Va a ser beneficiado Faraón? Sí. ¿Va a ser beneficiado Egipto? También. Pero todo esto tiene como propósito José y sus hermanos. ¿Y por qué? Porque de ellos vendrá Cristo. Así que al final de cuentas, todo esto tiene como objetivo Cristo. Cuando el Señor nos bendice y nos ayuda, otras personas son bendecidas, incluso personas que no conocen de Cristo. Pero todo el objetivo final por el cual el Señor te bendice y me bendice es para que demos a conocer a Cristo, es para que glorifiquemos a Cristo. Si tú eres bendecido, si tú recibes una bendición maravillosa, eres prosperado, tienes bienes, dinero y riquezas, y no glorificas con eso a Cristo, no te estoy diciendo que lo regales a la iglesia ni nada por el estilo, te estoy diciendo que debes buscar la manera con la que tus recursos glorifiquen a Cristo, entonces te estás equivocando. Te estás equivocando. Cuando otros que sean bendecidos por lo que Dios hace contigo, se den cuenta que tú estás glorificando a Cristo, entonces ellos recibirán el mensaje. Si tú trabajas en una empresa y trabajas bien y eres bendecido y esa empresa progresa y prospera, y tú aún así no trabajas los domingos porque vas a la iglesia a adorar a Cristo, y aún así no te gastas todo el dinero, y aún así ofrendas a la iglesia, y aún así sacas lo que necesitas para vivir y vivir cómodamente, la gente va a tener que decir, wow, ¿cómo le alcanza? ¿Cómo le alcanza? Yo he conocido muchos casos así. Uno de esas personas dice, pero gana el mínimo. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Glorifica a Cristo con sus bienes. La bendición que Dios le da le sirve a esa persona para glorificar a Cristo. Por eso todos son bendecidos. Y el propósito de la bendición se cumple. Se cumple. Aquí José está interpretando a Faraón. Luego dice, la cual será gravísima. Y que el Faraón haya tenido el sueño 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. O sea, que si hubiera tenido el sueño una vez, ¿no sería firme? ¿Se acuerda cuando hablamos de los sueños la clase pasada? ¿Se acuerda que yo les dije que un sueño tendría que ser confirmado? Fíjense en esto.
la repetición del sueño es la confirmación del mismo. Dos sueños de José, el de las estrellas y las espigas. Dos sueños de José. Dos sueños en la cárcel, el del panadero y el del copero. Dos. Dos sueños de Faraón, el de la vaca, las vacas, y la del trigo, el del trigo. ¿Por qué dos sueños? Siempre vienen de a dos. Podríamos decir que hay otros pasajes en la Biblia donde no necesariamente hubo una repetición de sueños. Pero el hecho de que la repetición del sueño no esté registrada no quiere decir que no haya sido confirmado el sueño. ¿Pero por qué dos sueños? Si un sueño viene de Dios, debe ser confirmado. Debe tener una confirmación, y la confirmación seguramente es otro sueño. Que sueñe alguien más, que sueñe usted otra vez lo mismo, o algo parecido, o algo con el mismo significado. Y el significado debe ser absolutamente claro. ¿Pero por qué dos? Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Para que algo fuera creído para los israelitas, esto es después, esto es en la ley, pero los israelitas nos demuestran que para que ellos creyeran algo, tenían que tener dos testigos por lo menos. Una evidencia. El mensaje primario y el mensaje secundario que lo confirma. ¿Usted piensa que Dios le habló por sueños? ¿Dónde está la confirmación del sueño? Dos sueños de José, dos sueños en la cárcel, dos sueños de Faraón. Ese sueño necesita ser confirmado, si no, Dios no le habló y fue usted que se comió una carne bastante vieja. Se comió un chicharrón pasado. ¿Entiende? Lo mismo pasa con Jesús. La palabra daba testimonio de él y el Espíritu daba testimonio de él. Tenía dos testigos. Dos testigos. Por eso su palabra es verdadera, porque hay evidencia de su palabra. Tanto la profecía bíblica como las obras del Espíritu Santo evidenciaban que él estaba diciendo la verdad. Se confirma. Hay muchos que dicen, Dios me hizo soñar, y tuvieron un solo sueño, no hay ninguna confirmación, y aseguran y juran y rejuran que fue Dios. ¿Por qué? No hay un argumento para decir cosa tal. Ahora bien, la confirmación era fundamental y José se dio cuenta que existía. Y luego le dice, por tanto, miren lo que le está diciendo a Faraón. ¿Qué le dijo? Por tonto. No le dijo por tonto, le dijo, por tanto, es necesario que Faraón se provea de un hombre prudente y sabio y que lo ponga sobre la tierra de Egipto. Haga esto el Faraón, ponga gobernadores sobre el país que recojan la quinta parte de las cosechas de Egipto en los 7 años de la abundancia. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósitos para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Pregunta, ¿esto es parte de la interpretación del sueño? Esto no tiene nada que ver con el sueño. Nada de lo de las 7 vacas tiene que ver con lo que acaba de decir José, ni con el trigo, nada de eso. ¿Esto fue algo que Dios le mandó a decir a José? ¿Se lo reveló? No, tampoco. Aquí José se llena de valentía. José es impresionante. Y comienza a darle consejos a Faraón. ¿Por qué? Porque José tenía la experiencia de administrador con Potifar y en la cárcel. Era un hombre inteligente. Tenía 30 años en ese momento, 30 años. Era joven, además, guapo, de todo. El paquete completo, muchachas. Completo. Espiritual, inteligente, simpático y recién bañado. Paquete completo. Y él se arriesga. Lo que tienes que hacer es esto, Faraón. Tienes que nombrar un hombre. Este hombre tiene que poner un impuesto. Ese impuesto va a ser del 20% de todo. O sea,
si usted analiza la propuesta de José es, lo primero que tiene que hacer Faraón es subir los impuestos. Eso eso no es políticamente lo que la gente quiere escuchar. No es lo que quiere escuchar. ¿Y por qué quiere subirle los impuestos? Porque sabe que viene un tiempo de abundancia y va a necesitar ahorrar. Y esos impuestos les van a servir a ellos para comprar todo lo que ellos no producen y ahorrarlo. Los egipcios no producían todo su alimento, como todas las civilizaciones en todas las épocas de todas las culturas, ellos tenían que comprar parte de su alimento. Así que ellos necesitarían ahorrar todos los alimentos para los 7 años de escasez. Ahora, los egipcios tenían un impuesto del 10%, una especie de diezmo. Sí, ellos tenían el diezmo. Eso no es exclusivo de los judíos, mi hermano querido. Jamás lo fue. Muchas de esas culturas practicaban eso desde hace mucho tiempo. Porque era algo que hacía parte de las culturas antiguas. Ellos hacían y cobraban ese 10% en los años de abundancia. Pero, al igual que los israelitas y otros pueblos, cuando eran años de escasez no cobraban. Sí. Pero José va a decir, no, 10% no, esto no se trata de un diezmo. Vas a cobrarles el 20%. Porque estos 7 años van a ser bien difíciles. Así que necesitamos el doble. Como estamos en 7 años de abundancia primero, a ellos no les va a faltar alimento, van a vivir bien. Y al mismo tiempo van a estar realizando un ahorro obligatorio para su propio futuro. Y también tendrán que ahorrar. Porque después les van a cobrar. Ya llegaremos a eso, si es que alcanzo a llegar hoy, no sé. Él está hablando como un administrador. José es un administrador. Y se lanza con una cantidad de ideas tremendas y vas a nombrar gobernadores aquí y allá. Y entonces de todo lo que ustedes cosechen van a guardar, van a hacer graneros enormes, allá van a meter toda la comida. Eso se lo inventó José básicamente. Y es comprobado arqueológicamente que existieron grandes graneros en Egipto. Antes de José no existían. Después de José se volvió una práctica común. Entonces, aquí José habló de su experiencia como administrador. Se arriesgó, se lanzó. No es que esté pasándole la hoja de vida al faraón, mira, yo soy administrador, mira, deberías hacer esto. No está hablando como un sabiondo que se las sabe todas y que le está diciendo al faraón qué hacer. No. Está dándole un consejo y arriesgándose a que el criterio de faraón sea lo suficientemente amplio como para recibir un consejo de un esclavo. Porque no nos olvidemos que José no había dejado de ser esclavo. Por muy bañadito que estuviera, seguía siendo un esclavo. Pero él tiene sabiduría, mi hermano querido. Él tiene sabiduría. Y es que los sueños de Dios no tienen como propósito simplemente traer información. Como muchos hoy en día. Dios me mostró que este será un año grande y maravilloso. O Dios me mostró en un sueño que van a haber terremotos, inundaciones. Gracias por la información, Dios. No tiene como propósito solo información. Los años van a venir. Van a venir los años de abundancia y los años de sequía. Eso se cumplió. Eso son las profecías se cumplen, hermano. El sueño no era para que ellos oraran mucho y no viniera la sequía. No, la sequía iba a venir, hermano. El tiempo de dificultad iba a llegar sí o sí. No era para eso el sueño. Era para que ellos se alistaran. Las profecías de la Biblia no están en la escritura simplemente para darnos información, sino para que estemos apercibidos y listos. Cuando la Biblia habla de guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino y una cantidad de profecías más, no es para decir, ¡ay, qué miedo! ¡Oh, sí, está pasando, ya va a suceder, Cristo viene! No es para eso. Es para alistarnos y estar en comunión con Cristo y estar listos para las cosas que vienen. Para estar en oración, para estar buscando la presencia de Dios, para vivir una vida en santidad, para estar como las vírgenes que estaban apercibidas y listas. ¿Me entienden? Hoy en día hay mucho soñador que anda por YouTube diciendo todo lo que soñó solo como información.
y esto va a pasar. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Y a nadie le importa lo que dicen. Tienen cientos de miles de seguidores, pero a la final los países en sí, ¿qué presidente le pone atención a un profeta de estos? Ninguno. Ninguno. No les importa. Si fuera realmente un mensaje de Dios, pasaría lo que le pasó a José. Fue capaz de ir ante el que importaba. Es que el sueño pudo haberlo tenido Pepito Pérez. Y lo interpretaba José y no pasaba nada. Porque el sueño lo tuvo Pepito Pérez. ¿Me entienden? Dios se encarga de llevar a José hasta donde aquel que podía tomar decisiones. Si Dios habla por medio de un sueño, te va a llevar hacia una instancia en la que se pueda hacer algo. No donde el hermanito que no puede hacer absolutamente nada. Gracias por la información, hermanito, pero es irrelevante porque, pues, ¿qué vamos a hacer? Sabemos que se va a caer un edificio y ¿qué hacemos? Nada, no, nadie nos va a poner atención. ¿Eso qué quiere decir? Que no se va a caer ningún edificio. Dios se encarga de llevar a José a donde importaba la información. Ahora, por eso, este sueño, como interpretan algunos, no es una profecía falible, no es que no se haya cumplido, no, se cumplió, pero los preparó a ellos, porque dentro de la profecía también estaba el hecho de que ellos estuvieran preparados para todo lo que va a pasar. Ahora, José era propositivo. No solamente vio el problema, vio la solución. Y nos da un ejemplo a los cristianos, que somos felices interpretando y viendo el problema, pero no planteando las soluciones. Está bien que veamos a los falsos maestros, a los falsos profetas, está bien que los desenmascaremos, está bien que digamos que están predicando mal, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a proponer? ¿Solamente nos vamos a fijar en la crítica, en lo que está mal, o vamos a hablar de aquello que podemos hacer? En Biblia Libre, en todos nuestros videos, intentamos hacer eso. No se trata simplemente de hablar mal de este o del otro. Nunca hago eso. Y si usted es perceptivo, se da cuenta que los videos de Biblia Libre intentan no solamente demostrar qué es o cuál es el error del falso maestro, sino proponer lo que realmente la Biblia enseña sobre el tema. Así que nos volvemos propositivos. Nos dicen que esto está bien, pero lo correcto en la Biblia es hacer esto, hagamos esto. La idea es ser propositivo. Hay muchas personas en la iglesia que son felices viendo los problemas que vienen sobre ellos, pero les cuesta horrores plantear soluciones. Son esas personas negativas que todo lo ven mal, que todo lo ven un problema. No, se vienen las 7 vacas flacas. ¿Se imagina donde José hubiera sido así negativo? No, eso no hay nada que hacer, faraón, eso más bien váyase de aquí, ya nos vamos a morir de hambre. No. José no se queda en ver el problema. José no se queda en interpretar el sueño. José, en menos de nada, en 2 segundos, tiene un plan y se lo propone a Faraón. Le hace la propuesta a Faraón. Podemos hacer esto así. Faraón, ¿qué te parece? Oh, wow. José es propositivo. Sea usted propositivo. Sea usted propositivo. No se quede simplemente viendo el problema, la dificultad. No se quede simplemente viendo el llanto y el dolor. Usted proponga. Tenga ideas. Propóngaselas al pastor. Usted sea el primero en dar ejemplo. Es que aquí en la iglesia nadie se preocupa por los niños, entonces preocúpese usted por los niños primero. Es que aquí en la iglesia nadie visita, pues visite. Eso es alcahuetear, que el pastor no haga nada. El pastor tendrá que rendir cuentas al Señor por lo que hizo o dejó de hacer. Pero si usted ve que hay algo que hace falta en la iglesia, hable, no se quede callado, haga todo lo necesario para que eso se cumpla. José tenía el riesgo de que Faraón le dijera, yo soy acá el rey, yo sabré qué hacer. Corrió ese riesgo, pero igual dijo, no se quedó callado. Tenía la idea, sabía que era lo correcto. Y se arriesgó. ¿Por qué usted no se ha arriesgado? ¿Por qué prefiere hablar tras bambalinas? Murmurar. No es que aquí en esta iglesia no se está haciendo nada. No es que aquí esto es un desorden. Esto es un desorden.
No, si yo fuera Edgar Escobar, yo haría las cosas muy diferentes. Ah, para hablar allá, para murmurar si son buenos, ¿no? Pues hágalas. Por lo menos dígame. O dígale a su pastor, donde quiera que esté asistiendo. No se quede callado. Sea como José. Tenga la valentía de comunicar. Entonces él plantea un sistema de almacenaje que va a perdurar durante mucho tiempo en Egipto. Demuestra claramente la diferencia entre conocimiento y sabiduría. ¿Usted se da cuenta de lo que hizo José acá? José tiene un conocimiento, sabe lo que el sueño significa. Interpretó el sueño. Ya tiene el conocimiento de lo que va a pasar. Pero después propone. Ahí está la sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es tener unos datos. La sabiduría es usar correctamente esos datos. Esa es la diferencia entre conocer y saber. En pedagogía se llama diferente. En pedagogía hablan de saberes. Saber, saber hacer y saber ser. Así se habla en pedagogía. Saber, saber hacer y saber ser. Y eso lo vemos manifestado aquí. En José. José sabía lo que se venía saber. Pero saber no es necesariamente suficiente. De hecho, no es suficiente. Hay que saber hacer. José sabía que era lo que tenía que hacer Faraón y lo propuso. Pero lo más importante era saber ser. José era el que cumplía con las características de ese hombre que José mismo propuso. Él tenía el perfil para ejecutar ese cargo a la perfección. Saber, saber hacer y saber ser. Hay mucho cristiano que sabe, pero que no sabe hacer y no sabe ser. Saben muchas cosas y son teólogos y son una cantidad de cosas y saben y le sacan a usted el griego, el hebreo, el arameo, pero no hacen nada para la gloria de Dios. No evangelizan ni al vecino, no le predican a nadie, solo quieren ganar debates, solo quieren que la gente los vea y les aplauda, solo buscan en su propia arrogancia ser admirados por los demás y no realmente ser de bendición para aquellos que necesitan la palabra. Solo saben, pero no saben hacer y no saben ser. Tienen conocimiento, pero no son sabios. Tienen conocimiento, pero no son sabios. Muchos tienen grandes conocimientos, pero no saben ser, porque no son cristianos. Se comportan como mundanos. Tienen una cantidad de datos y saben mucha Biblia y te nombran 10,000 versículos, pero son borrachos, mujeriegos, jugadores, hipócritas, vanidosos, soberbios, altivos. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve tener conocimiento si no se tiene sabiduría? ¿De qué sirve tener una cantidad de datos si no los usas correctamente? Primero en ti y los aplicas para bendición de otros. Eso es lo que José está haciendo aquí. Voy a terminar, no alcancé a avanzar nada. Termino con esto. Y el asunto pareció bien al faraón y a sus siervos. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. José se arriesgó. Se arriesgó con Faraón. No sabía cómo iba a reaccionar. Pero Dios tenía todo en su propósito. Él no tenía nada que perder. Él había pasado por la escuela de Dios, por la escuela de la vida. Él había sufrido, había llorado injustamente. Había administrado durante 13 años. Había estado en una lucha constante y continua. Por algo Dios me permitió vivir lo que viví. Hoy te pido que pienses de la misma manera. Por algo el Señor te permitió vivir lo que viviste. Hay un motivo, hay una razón por la cual viviste lo que viviste. Hay un motivo, hay una razón por la cual el Señor permitió que sufrieras. Y en algún momento sabrás cuál fue. Tal vez la razón ni siquiera eres tú. Tal vez la razón sea ser de ejemplo para tus hijos. Compartir tu experiencia con otros más jóvenes. Educar a las nuevas generaciones. Tal vez esa sea la razón por la cual sufriste. Tal vez sea esa la razón por la cual lloraste.
Tal vez sea esa la razón por la cual tuviste tantos años de esclavitud y de prisión. Pero eso no quiere decir que Dios no sea bueno. Al contrario, quiere decir que Dios es sabio. Ahora pídele, Señor, dame esa sabiduría. Permíteme aplicar lo que he aprendido en medio de mi dolor y de mi sufrimiento. Derrumba mi arrogancia y hazme humilde como José. Te lo suplico. Oremos. Amado Señor, Rey de poder y de majestad. Gracias te doy, Señor, por este mensaje que hemos podido estudiar en la mañana de hoy. Yo te pido, Señor, que cada concepto, que cada tema, que cada idea haya quedado correctamente plasmada en las mentes y corazones de mis amados hermanos. Enséñanos, Señor, a profundizar en las verdades escriturales. Enséñanos, Señor, a conocer más y mejor tu palabra y a aplicarla a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a poder compartir el Evangelio con cada una de las personas que nos rodean, sin temor, como José lo hizo frente al mismísimo Faraón. Ayúdanos, Señor, a tener esa actitud de José, una actitud valiente, pero al mismo tiempo respetuosa, una actitud sabia, gracias a su experiencia y a su vida, porque las experiencias de la vida nos hacen sabios. El temor de Jehová nos hace sabios. Es el principio, es el comienzo de la sabiduría. Este era un hombre sabio porque tenía temor tuyo en su corazón. No quería fallarte. Gracias por eso, Señor. Habla a nuestros corazones, habla a nuestras vidas y sigue instruyéndonos. Te lo ruego en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Continuaremos la próxima semana profundizando en este maravilloso tema. Y recuerde, mi hermano, comparta este video por todas las redes sociales. Recuerde que ahora tenemos emisora, la emisora Biblia Libre en internet. En el cajón, en la caja de comentarios, aquí dejo el enlace para que usted vaya y vea nuestra emisora 24 horas con buena música, alabanza, adoración y predicando la palabra del Señor. También recuerde que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre con las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Recuerde también que tenemos muchos videos que usted puede ver por YouTube, nuestro canal principal Biblia Libre, y que, mis hermanos queridos, estamos nosotros también buscando apoyos, hay que decirlo. Si usted siente en su corazón apoyar este ministerio, puede hacerlo por Patreons, por nuestro link de ofrendas aquí en los canales o en la página de internet, o puede hacerlo por numeral Cash App. Tenemos mucho que hacer, mucho trabajo. Hay muchos lugares a donde ir a predicar. Y este año ya vamos a comenzar con eso y se van a dar cuenta. Ustedes pueden ver el Ministerio de Biblia Libre y ven resultados. Ven que estamos haciendo cosas, ven que nos estamos moviendo. Y eso es gracias a los patrocinadores, a los que nos han apoyado, a los que han dado ofrendas generosas. Muchas gracias por eso. Gracias. Si usted no puede, Dios lo bendiga, no importa. Nosotros lo seguimos amando, respetando y seguimos trabajando para usted. Pero si usted puede y Dios lo puso en su corazón, gracias por ese apoyo. Dios los bendiga, Dios los guarde y sigan con nosotros aquí la próxima semana en Biblia Libre Prédicas.